¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son aquellos que utilizamos a diario, pero tenemos que tener en cuenta que no son todos los números en sí, solamente son un grupo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos aquellos que no se puedan representar, que no estén representados como fracción ni como números decimales. También más adelante van a haber otro tipo de números, pero son los que comúnmente conocemos como enteros, pero son positivos, ¿sí? Los números naturales, el símbolo que los representa es una n, fíjense que tiene también un palito, ¿sí? Una n con un palito al lado. Las propiedades de los números naturales, vamos a hacer una revisión chiquitita, es un conjunto cerrado para las operaciones, la de la división y de la multiplicación. ¿Qué significa que es un conjunto cerrado? O sea, que por más que yo haga una suma de dos números naturales, ese resultado va a pertenecer al grupo de los números naturales, al conjunto de los números naturales, ¿sí? Tanto en la multiplicación también. Fíjense, si yo hago 2 por 5, me va a dar otro número natural, que es el 10. A diferencia de la sustracción y de la división. Fíjense que la sustracción se le llama a la suma también, ¿sí? Eh, Perdón, que la sustracción se le llama a la resta. Y a la división tampoco, o sea, tampoco es un grupo cerrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una resta de dos números naturales, puede ser de que nos dé, en este caso, fíjense que nos da -2, ¿sí? Me da un número que no pertenece al grupo de los números naturales. Y en la división, si yo hago 10 dividido 6, tampoco me va a dar un número que es un número natural. A veces sí, a veces no. Entonces, por eso se le dice que no es un grupo cerrado en estas operaciones, ¿sí? Tenemos que fijarnos que eh, si estamos trabajando con los naturales, que nos dé un número natural en el resultado. ¿Cuáles son las propiedades que se aplican para la adición, o sea, para la suma? ¿Sí? La conmutatividad, o sea, la propiedad conmutativa. Se dice propiedad conmutativa al hecho de que se pueda cambiar. Por ejemplo, A más B va a ser lo mismo que B más A. Fíjense en el ejemplo. 3 más 6 es igual a 9. Que si yo hago al revés, 6 más 3 también me va a dar 9. Eso es conmutativa, que cuando yo cambio de lugar esos números, me va a seguir dando el mismo resultado. Con respecto a la asociatividad, o sea, la propiedad asociativa. Si yo puedo agrupar esos números, eso es lo que significa asociar, ¿sí? Yo puedo agrupar, por ejemplo, tengo tres valores, A más B más C, y los puedo agrupar de otra manera. Primero la A y después sumo B más C. Vamos a ponerle valores numéricos para que se entienda. Yo pongo al valor A le pongo 5, al valor B le pongo 2 y al valor C le pongo 6. Si yo sumo 5 más 2, me va a dar 7. Más 6 me va a dar 13. Ahora si yo agrupo y sumo primero el 2 más 6, me va a dar 8. Pero si yo le sumo el 5, también me va a dar 13. Esa es la propiedad que cumple con respecto a la adición, ¿sí? Que por más que yo lo agrupe de diferentes maneras en la suma, siempre me va a dar lo mismo. Con respecto a la multiplicación, también cumplen esas dos mismas propiedades. Es conmutativa porque si yo los cambio del lugar a los números, ¿sí? Me va a dar lo mismo. Por ejemplo, si yo hago 3 por 6, me va a dar 18, que es lo mismo que 6 por 3. Y ese resultado también va a aparecer en los números naturales. Lo mismo pasa con la propiedad asociativa. Si yo hago A más B más A y A más B más C, con A, B y C pertenecientes a los números naturales, fíjense qué es lo que sucede. Acá tendría que haber sido un pop, ¿sí? 5 por 2, si yo hago 5 por 2, me va a dar 10. Si yo hago 2 por 6, me da 12. Pero si yo resuelvo esa cuenta, por más que lo haya agrupado de diferentes maneras, el resultado es el mismo. Eso sucedía en la adición, que es la suma, y en la multiplicación. A diferencia de la división, ¿sí? Recuerden esa división y la resta no pasa lo mismo. Otra de las propiedades que tiene es el elemento neutro. ¿Qué significa el elemento neutro? Que si yo
multiplico por 1 cualquier tipo de número, siempre me va a dar ese mismo número. Eso significa elemento neutro, que como que no perjudica en nada esa cuenta que hacemos, ¿sí? Por eso se le llama elemento neutro, que no hace nada, ¿sí? Es una forma de explicárselos para que ustedes lo puedan entender. Con respecto a la propiedad distributividad, que es la propiedad que tiene la suma, la multiplicación, o sea, vendría a ser la propiedad distributiva, ¿sí? ¿Qué es la propiedad distributiva? ¿Qué significa? Significa que si yo, por ejemplo, tengo un número afuera del paréntesis, tengo una suma o una resta, ¿sí? Me va a dar lo mismo que si yo distribuyo ese A por ambos términos. Fíjense, A por B más, tengo en cuenta este más, ¿sí? Más A por C. Entonces, distribuí la multiplicación para la B y para la C. Fíjense en un ejemplo con números. Yo tengo 5 por, y entre paréntesis tengo una suma, 3 más 6. Si yo resuelvo la suma primero, me da 9. Ahora es 9 por 5, 45. Fíjense qué pasa con la propiedad distributiva. Yo distribuyo ese 5 para el 3 y para el 6. 5 por 3, 15, más 5 por 6, 30. Fíjense que me da lo mismo, entonces al sumarlo, vuelvo a lo mismo. La propiedad distributiva no va a perjudicar en nada, o sea, el resultado va a ser siempre el mismo.